La perashá de esta semana se llama Re'é. Re'é significa mira, de mirar. Re'é. Y aquí nos dice, se lo voy a leer rápidamente en español, cuando empieza: yo presento delante de ustedes hoy bendición y maldición. Y ahí nos vamos a quedar con esas palabras, porque aquí Hashem vamos a estudiar aquí sobre esto, algo que yo siempre lo comento, pero no lo hemos tomado en el profundo, en forma profunda. ¿Qué significa esto? Esto significa el bien y el mal. Tú tienes que escoger entre el bien y el mal. Esto se llama que tenemos libre albedrío. Hay un ejemplo, y perdón, déjeme seguir con esto. No hay nada que no funcione de esa manera. Hay una dualidad en este mundo, y esa dualidad es la dualidad entre el bien y el mal. ¿Existe algo que no es ni bien ni mal? No existe. Todo o es bien o es mal. ¿Qué define el bien y qué define el mal? Es algo que yo lo he repetido, pero no sé si le ha llegado a todo el mundo. El asunto es que el bien es lo que está escrito en la Torá. Si está escrito en la Torá, es bien. Si no está escrito en la Torá, es mal. Para que vean, por ejemplo, una persona que cuida niños, una cosa buena, que cuide niños. Pero eso que cuide niños no significa que la persona es buena. La persona es buena cuando cumple la Torá. Cuando es bueno? Es bueno cuando el Señor cuida Shabbat, hace tefilá, etc. Va cumpliendo con lo que se llaman las misot, porque ese es el objetivo. El objetivo de aquí que tenemos es cumplir con la misbot. A través de cumplir con la misbot se va a revelar a Hashem. Entonces lo que hay aquí nos dan esa opción. Aquí nos dicen que tú o tú escoges el bien o tú escoges el mal. Eso depende de ti y de nadie más. De aquí vamos también a explicar algo que ya ha pasado. Yo lo escuché, llevo 40 años escuchando esto, de que por qué Hashem permitió que hubiera un holocausto. Yo no voy a entrar en lo profundo de esto porque me pueden colgar. Así que vamos a hablar por la superficie, que también se va a entender exactamente lo que pasa con eso. No existe ninguna opción de que Hashem vaya a decidir en este mundo algo que fue hecho a través de la maldad. Lo que pasó con la Shoah fue que desde el principio de los años 90, del siglo XIX o 20, yo creo que es 20, el siglo XX, en el siglo XX, cuando empezó el siglo XX, cuando vinieron las guerras, 10 años después, ahí ya los Yehudim estaban en un camino realmente imparable de alejarse del judaísmo. Por ejemplo, un lugar donde era el judaísmo más grande que había era en Alemania. Y en Alemania, que es donde empezaron a hacer guerra y cosas así, y atacar a los Yehudim, en ese tiempo los Yehudim, ellos querían ser como los Goim, y se casaban con Goyot. Eso ya era el principio, ya en el año 40, en el 1940 ya la cosa era bárbara. No solo eso, sino que nosotros, todo el judaísmo depende de la importancia que tiene Jerusalén. De hecho, nosotros tenemos la obligación de rezar en la dirección de Jerusalén. Eso fue eliminado en Alemania, y ellos decían que Berlín era el centro de todo, porque eran judíos alemanes según ellos. Y eso iba a depender entonces de cada lugar. Eso se llama reformismo. El judaísmo no se puede cambiar en nada. Por ejemplo, un ejemplo ya más antiguo, porque esto no es un ejemplito que empezó ayer. Esto empezó hace mucho tiempo, mucho. Hace más de 2000 años,
ellos cambiaron el Shabbat por el día domingo. Todas esas cosas que se van cambiando, tú te vas cambiando a otra realidad, como yo he explicado varias veces. Esta realidad las cosas que nosotros hacemos es una realidad. Ellos cambiaron también, no en el judaísmo mismo, pero los judíos sí estaban bastante comprometidos con eso. Tenían el domingo se iban a misa, y después de la misa se iban a un parque, no un parque, a una plaza, y en la plaza tenían música. Ellos tenían muy buenos músicos. Fue tiempo de los grandes músicos que han habido en la historia. Y después se iban a su casa y se acabó ¿cómo se llama? Lo que hacían. Y con eso ellos sostenían que eso les daba la espiritualidad suficiente a través de la música para vivir bien en este mundo. Y esto, una cosa para nosotros no es así. Y no se puede cambiar. Nosotros tenemos el Shabbat. El Shabbat la esencia no es descansar. Eso ya lo he dicho otras veces también, pero a la Torah hay que decirla muchas veces. Esto es que el Shabbat es en sí mismo algo que nosotros tenemos que respetar. Es algo que tenemos que nosotros cuidar. El Shabbat es un concepto. Es un concepto que viene de lo más profundo de la creación. Que hasta el día sexto hubo creación, y paró el trabajo, y Hashem paró todo, y el día séptimo es el día en que no se trabaja, pero no está escrito que no se descansa. Claro, es parte del Onek Shabbat, es descansar. Pero una persona que no descansa, como David Amelech, él no descansaba, y toda la noche de Shabbat estaba despierto, estudiando Torah. Y así muchos otros ejemplos. Pero no es que esté prohibido dormir en Shabbat. Pero en Shabbat nosotros vamos a reconocer otra cosa. Ahí nos vamos a conectar con la espiritualidad. Porque la espiritualidad justo comienza cuando se acaban nuestras acciones, nuestros trabajos. Es exactamente ahí. La espiritualidad no está en mi cerebro, está fuera de mi cerebro. Lo que pasa es que a través de mi cerebro y de mis pensamientos yo puedo capturar parte de la espiritualidad que hay en el mundo. Pero no es pensamiento. Una persona que solo se dedica a pensar ahí, como hacen no sé cómo se llaman esto, los hindúes, y se ponen a pensar y a pensar y a pensar, eso no es espiritualidad, esos son pensamientos, y los pensamientos son en cierta manera materia también, porque todo lo que pasa en el cerebro está manejado por electricidad, y la electricidad que hay ahí con la cual uno mueve el cerebro son ¿cómo se llama? Son átomos, electrones. Y de eso uno ahí tiene prueba que los pensamientos no es algo espiritual. Lo espiritual es esa conexión que yo puedo lograr con la presencia de Hashem. El objetivo de nosotros es que a través del Shabbat nosotros revelemos esta espiritualidad. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos rezando tres rezos, rezando, estudiando Torah, no abriendo los negocios de nosotros, y no trabajar. Y bueno, y mucho más otras cosas, lo esencialmente también, como siempre, es el estudio. Nosotros de esa manera revelamos al mundo que el mundo se creó en 6 días y que en el 7º día se creó la espiritualidad.
Y de hecho, la gran prueba que yo tengo sobre eso es ¿cómo se llama? La construcción del Beit HaMikdash. En la construcción del Beit HaMikdash habían 39 oficios, digamos de esta manera, y estos oficios, ellos, es lo que se hacían, no se hacían más. Los otros no eran oficios. Estos oficios son los que nosotros no podemos practicar en Shabbat. Digamos, en Shabbat lo que no se hace es lo que se hacía para la construcción del Mikdash. Entonces, así como el oficio, los 39 oficios hacían para construir la casa de Hashem, entonces en Shabbat, cuando no se hacen esos oficios, con reprimirme de eso, lo que yo estoy haciendo es lugar a la espiritualidad. Le estoy haciendo el templo para la espiritualidad. Y eso es lo que nosotros vivimos. Ahora, ¿qué pasó allá? ¿Qué pasó en Alemania? En Alemania la gente estaba absolutamente desconectada del judaísmo. Tenemos un terrible problema nosotros. El problema es que nosotros nos olvidamos. Y cuando Hashem nos comienza a dar abundancia, nosotros no somos capaces de vivir en forma correcta cuando hay mucha abundancia. Inmediatamente nos movemos desde la situación que estábamos, que era muy falta de cosas materiales, pero llevábamos bien el camino del judaísmo, nos transformamos en personas cuando tenemos dinero, que nos salimos de nuestro estado espiritual y le damos lugar en nosotros mismos a la materia, y esa materia, ¿qué es lo que pasa? Que me hace a mí parte de algo que no es cierto, que yo soy el creador de esa abundancia. Eso es espantoso. La gente, por ejemplo, conoce a alguien que tiene mucho dinero, créanme, le van a dar todos los honores del mundo. En cambio, un jajam, que es un jajam conocido, que se sabe mucho de él, muy poquito le van a dar los honores que se deben dar. ¿Por qué? No sé. La verdad es que no sé. Yo no entiendo por qué ese tremendo problema que tenemos. Y por lo cual el mundo está hecho de estas dos opciones para que tú escojas. Los ricos tienen que entender algo, tienen que entender que ellos no son los que hicieron la plata. Hashem se las dio para ver lo que van a hacer con ese dinero. Que ese dinero es la forma que Hashem se lo ha arreglado para que puedan mantener la Torah en el mundo viva de una generación a otra generación. Entonces aquí estamos, uno tiene que escoger el bien del mal. Esto también tiene relación, no es el único lugar donde se dice esto, pero aquí se está diciéndome lo siguiente, está diciéndome que existen también la opción, sin esto, cuando dice que sin eso que dice que tienes que hacer el bien, sin que hubiera hacer el bien, podríamos pensar que estaría permitido hacer el mal. Para entender esto, pregunta si existe esa opción o no, y se han hecho, por ejemplo, Shaftai Zvi, una persona muy, muy mala, hace unos 500 años, el Señor decidió tomar el judaísmo y hacer todas las cosas malas que se podían hacer para poder traer la Geulá. La Geulá a través del mal, porque eso es lo que se puede. Y ese señor hizo muchas barbaridades, porque eso está prohibido. Y yo lo voy a explicar. Ustedes han escuchado que hay una membra, se dice, hay un estudio que dice que si todos los Yehudim cuidan Shabbat, vamos a tener la Geulá. Y si todos los Yehudim no cumplimos Shabbat, va a llegar la Geulá. Entonces, así tú estás viendo que si tú trabajas para el mal,
en ese caso tú también vas a traer la Geulá, que es ¿cuál es el fin? El fin es la revelación de Hashem. Porque con la bondad también vamos a hacer, lo que estamos haciendo es revelando a Hashem. Entonces esas dos pesas que estamos teniendo, uno con el bien y uno con el mal, es la que se mueven para poder llegar los malos quieren llegar a eso a través del mal, y nosotros queremos llevarlo a través del bien. Y entonces aquí nos está diciendo que nosotros tenemos prohibición de hacer el mal. Porque el bien es la Torá, y nosotros estamos obligados a cumplir los mandamientos que están en la Torá. Pero hay muchos aquí que todo esto que estamos viendo y que hablé la semana pasada, que nosotros estamos entrando a un mundo nuevo, a un mundo que no conocíamos, un mundo donde si tú lo miras te parece precioso, como Jerusalén. Les di el ejemplo de Jerusalén, que en Jerusalén tú llegas ahí, ves edificios maravillosos, preciosos, y tú miras eso y dices, uy, qué bien estamos. Pero lo que pasa es que tú ves que bien estamos es porque tus ojos ya no pueden ver el mal en el mal que estamos. Eso es lo que es el asunto. Porque toda esa belleza es una belleza física. Y cuando tú tienes belleza física, quiere decir que tu belleza espiritual está muy lejos de ser lo que se debe ser. Yo le estoy robando la espiritualidad para poder hacer la materialidad. Construir edificios grandes, buenos, ¿eso qué me sirve a mí? ¿Qué sirve a mí para mí, ¿cómo se llama? Para mi acercamiento a Hashem, que tengo que hacerlo a diario y estar con Él y vivir con Él. Eso no me ayuda a nada. Entonces, eso es lo que hacen. Jerusalén hoy en día es una ciudad que prácticamente no se siente ninguna santidad. Viene la gente, esos que van una vez al año a la sinagoga y dicen, ¡oh, mira lo que hay aquí! Mira qué lindo está el cótel. El cótel estaba lindo. ¿Saben cuándo? Cuando antes de que se lo reconquistaran y lo transformaron en una pared moderna, y no como era antes. Se fue esa belleza espiritual. La espiritualidad no es la belleza física, es la belleza espiritual. Esa es la verdadera espiritualidad. Por lo cual tenemos un Jerusalén vacío de espiritualidad. Y así todo el mundo lo hemos hecho vacío estamos vacíos de esto que se llama espiritualidad. Por lo cual nosotros lo que tenemos que hacer es ahora, ya no podemos cambiar, porque ya nos transformamos, llegamos a este nivel del mundo, donde todo el mundo hoy en día, todo lo que funciona en la materia. Aquí ellos han destrozado el mundo que había antes. Yo la semana pasada también le hablé un poco del agua. Hoy en día nosotros, por ejemplo, aquí en Israel, que tenemos agua que cae del cielo y se guardan abajo de la tierra en forma natural, esa agua no la tomamos. Aquí tomamos agua que la sacaron del mar. Las aguas de arriba son las que tienen santidad. El agua de abajo, que son el agua del mar, son las aguas que no tienen santidad, son agua nomás. Cumplen la parte solamente física y no espiritual. Nosotros necesitamos que cumplan las dos, la espiritual y la física. Y nosotros aquí el 87% de la población, el 87% del agua que tomamos no es agua reciclada. Es agua que ya cayó en el mar y salió, son aguas negras. Eso que tomamos. Que tú la ves limpiecita y todo. Sí, bueno, pero no tiene lo que dice Arizal. Arizal dice que cada gota de agua tiene gotitas de luz espiritual. Y con eso vivimos. Eso ya no existe, ya se acabó. Ya se acabó. Y están haciendo todo en todo el mundo. Y el agua y la otra que tienen no les interesa a ellos. ¿Por qué? Porque ellos funcionan. Todo esto lo que hay hoy en día que trabajan por el lado de la maldición. Y no solo eso, sino que
ellos saben todo esto. Por ejemplo, había un presidente de Irán, que no me acuerdo el nombre, porque yo nunca he entendido bien con esos nombres, con los nombres, no, con ningún nombre. A mí yo tengo problemas de dislexia, así que no entiendo bien, pero había uno que era flaquito y que no era religioso. Ese señor decía que, porque le preguntaban por qué quieren acabar con Israel, dijo, porque nosotros queremos destruir Israel para que se revele ¿cómo se llama? Se revele un naví, como se dice, un profeta, se dice un profeta, y ese profeta va a revelar la grandeza de Dios. Y eso es lo que quieren ellos, llevar el conocimiento de Hashem a través de la maldad. Y eso es lo que nosotros tenemos prohibido. Pero también el mismo Estado de Israel hoy en día no es un Estado judío. Para ser un Estado judío, usted tiene que hacer lo siguiente. Tiene que haber un rey, tiene que haber Cohen, tiene que haber Sanedrín, y tiene que haber todas las cosas con las cuales vivieron nuestros antepasados, hasta que fue destruido el templo. Y eso está muy lejos, ni se va a tomar. Aquí no se cuida Shabbat, por ejemplo. Aquí, digamos que se cumple un poco de kashrut. Pero una persona seria tiene que tener, gracias a Dios, la gente que quiere la Torah y cuida la Torah se han unido para poder tener de dónde conseguir la comida kosher, que alguien entre ellos mismos la hagan. Pero antiguamente no había problema, porque antiguamente había alguien le degollaba al animal, le sacaba la sangre con sal, y después esa carne se lavaba y se podía usar. Entonces cada uno hacía esas cosas, pero hoy en día nosotros estamos lejísimos de todo eso. Porque recuerden, también la sola shkita en mitzvah, esa mitzvah la perdimos. La hemos perdido, cada uno de nosotros la hemos perdido. ¿Quién las tienen? La tienen los shohatim, los que cortan le cortan el cuello a los animales. Y eso están haciendo, ellos están haciendo este trabajo. Y se están ganando la misvá. Nosotros, ¿qué hacemos? Otra misvá, una misvá de comer kasher. No una misvá que estoy obligado a comer, por lo cual no se llama positiva, pero sí es una misvá, comer kasher. Por lo cual yo me estoy con eso, recibiendo algo de todo eso. Uno debe comer carne. No es obligatorio, pero yo como un kazait. ¿Cuántos serán? Kazait son como entre 15 y 20 gramos de carne en Shabbat, y eso es lo que como, no más, porque la verdad es que uno hay proteína y hay aminoácidos, hay de todas las cosas que uno necesita ¿cómo se llama? No en los animales solamente, sino que también en las cosas que son que le llaman vegetarianos. Por lo cual me evito todo el problema que hay con las hormonas, porque también el problema grande que hay en el mundo son las hormonas. Que las hormonas, uno come carne y está comiendo un animal que fue alimentado por hormonas, y su cuerpo y su grasa está hecho de hormonas. ¿Para qué hablar los pollos? Los pollos son chiquititos, tienen 18. Yo recuerdo, yo trabajé una vez hace muchos años, trabajé en un lugar sacando pollo, y los pollos tenían 18 días. Y ahí los sacaban, y ¿cómo se llama? Y los degollaban. Y esos pollos habían crecido, engordado por toda la comida llena de hormonas que le produce eso, entonces estamos comiendo prácticamente comida sintética. Bueno, volviendo a lo de nosotros, tenemos entonces que aquí lo que nos falta es todo. Hoy en día todo se destruyó. Estamos muy, muy cerca del fin del mundo. Pero por lo que se ve en el exterior del mundo,
lo exterior del mundo, lo que vemos es exactamente esto vemos el alejamiento de la espiritualidad y realmente de Hashem. Hoy en día una persona se pone sombrero negro y se pone un traje oscuro y anda con zapatos y dice, mira qué cantidad de teshuva he hecho yo, ya parezco rabino. Pero el asunto es que el disfraz no es lo que hace a la persona lo hace sus acciones, no solamente eso. Y en eso estamos muy lejos, estamos absolutamente lejos. Y nos estamos alejando cada minuto. Si tú encuentras a alguien que anda tratando de, por ejemplo, de inventar un sistema para que uno pueda hacer la mitzvah de shkita en su casa, por un ejemplo, no lo tomen así, es un ejemplo. Y entonces ahí lo que le va a recibir usted va a recibir el ataque y la guerra más grande que puede hacer, porque le está quitando la plata a gente que se está haciendo rico con eso. Ese es el mundo en que estamos viviendo. Y en todo. La yeshivot hoy en día no son las yeshivot que tienen antes. Por ejemplo, si un muchacho sefaradí se va a una yeshiva ashkenazí, se ríen de él porque anda con talit. Pero no así en forma muy grosera, no. Así lo miran y se ríen. Entonces la persona es muy sensible, los sefaradí son muy sensibles, y entonces el niño deja el talit. Y pierde desde los 13 años hasta los 20 que se casa, la mitzvah de ponerse talit gadol, que es el talit es la vestimenta de la tefilá. Eso está hecho para la tefilá. Para eso Abraham Avinu agarró el talit y lo heredó a Jacob Avinu. Y de así siguió pasando a Isaac, después a Jacob. Y así toda la historia. Esa mitzvah se está achicando, la están achicando. También, hoy en día, el estudio es muy superficial. Han tomado todos los grandes libros que nosotros estudiamos y han agarrado gente que, claro, estudian Torah, pero eso no es suficiente, porque la Torah no es como la matemática, que tú te sientas, estudias y ya, estudiaste. En Torah solamente hay que vivirla, y hay que entender la profundidad que tiene cada sugiá, como se dice, cada cosa, y eso toma tiempo. Entonces, antiguamente lo que hacían era estudiaban Gemara, pero la Gemara la acompañaban con los Rishonim, y lo acompañaban con más antiguos todavía, que ahí es donde está la dificultad y ahí es donde está la santidad. Hoy en día hicieron libros que le resumen todo, y eso es lo que saben de memoria. Entonces yo digo, mira, ¿para qué tienes que estudiar tanta Torah? Tú mete todo ese librito, esos libritos que tienes tú ahí, mételo en un chip y listo, y ahora va a escuchar todo, va a tenerlo a mano, va a poder escuchar, lo puede buscar, tiene buscador, tiene todo. Entonces nos alejamos del estudio de la Torah, y en eso están los bajurim hoy en día. Aprenden de memoria. ¿Para qué va a aprender de memoria? Si mucho más vas a saber si tú aprendes cómo usar el aparato para que tú puedas escuchar lo que te dicen. Ese es una cosa que vamos como hablamos la semana pasada, vamos en picada libre para eso. Pero ¿sabe lo que nos cuentan? Nos cuentan, mira qué bueno lo que estamos haciendo, mira qué lindo lo que estamos haciendo. Pero si tú estás empujando hacia abajo, no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque la caída de la espiritualidad es la subida de la materialidad. Hoy en día, yo no digo yo no quiero decir que la verdad todos deberían estar estudiando Torah. Todos tenemos el deber de estudiar Torah, pero que vivamos de la Torah en el sentido de que vamos a vivir de becas y cosas, no es una cosa trivial. No todos pueden, pero los que pueden son bienvenidos. Nosotros tenemos la gente hoy en día que cuida Torah,
son menos del 20%, son casi el 20%. Y de ese 20%, no es tanto lo que no trabajan. Yo he tenido por lo menos mil abrahim que han ido pasando por mi yeshiva, y bueno, ellos pasan un tiempo, estudian, llegan a los 30 años y buscan trabajo y se ponen a trabajar, porque hay que mantener los niños y todo. Pero lo que se necesita, sí, es que la gente se entregue por entero al estudio de la Torá. No como hoy en día. Hoy día hay muchas cosas que salen para afuera. Cuando yo llegué no existía eso. Esto ha sido programado, esto es un programa. Les voy a contar un detalle muy importante. Es el asunto de yo, cuando casé una hija, la segunda hija que casé, ahí en la fiesta yo estuve hasta las 10 de la noche, porque yo me acuesto más o menos a esa hora, un poco antes me acuesto para poder pararme temprano, a la hora que yo quiero pararme. Entonces, yo me fui. Después de un par de años me contaron, me hablaron de que se podía tomar vino en las, ¿cómo se llama? El licor en las bodas. Dije, no, eso no se usa. ¿Y cómo lo hiciste en el matrimonio de tu hija? Yo no hice eso, yo no vi nada. Después me vinieron a contar que habían unos latinoamericanos que llegaron, que yo los debo haber conocido, que llegaron ahí con whisky escondido. Y cuando vieron que ya me fui, repartieron el whisky y se curaron todo. Eso no existía antes, en el ambiente de la Torá y en el ambiente de yeshivot. Una educación pura, completa. Hoy en día pasaron de esos 20 años, y en esos 20 años, hoy en día no hay yeshiva que no tomen vino y tragos y whisky, y que se emborrachan. Incluso los mismos que enseñan, ellos encuentran una explicación para decir que eso es muy bueno porque eso alegra al Hatán y la Kalá. Pero señores, cuando se dice que hay que hacer misvá de alegrar al Hatán y a la Kalá, no está hablando de ponerse a tomar vino o trago. Se dice esto ¿en qué? En estudios, en bailes, en rondas, en eso que nos da alegría espiritual. Pero la alegría que tú tienes del vino, del licor, no es alegría espiritual, sino que es prácticamente un lloro. Está llorando el espíritu tuyo por estar portándote como un animal. Bueno, señores, tenemos que salir adelante y seguir empujando. Esto, lo que viene, es grande. Pero repito, lo que es importante aquí es la fe que tengo que tener en todo esto. Tengo que tener una fe entera, y incluso si tú te toca estar solo, mejor estar solo que mal acompañado. Pero Hashem siempre va a estar cerca de ti, cada uno de acuerdo a su tikún. Les recuerdo, por favor, si les gustó esta clase, que pongan un like. Y si quieren preguntar algo, fabuloso, pregúntenle. O si quieren comentar algo, alguna experiencia. Una vez me escribió alguien una experiencia muy interesante de que hablé de que en Berlín la mayoría de la gente vivían solos, no estaban casados. Y es terrible porque también están suprimiendo el matrimonio. Shabbat Shalom Ume Boraj.